Si quieres cambiar o alterar tu realidad, debes conocer el profundo poder que Dios depositó en tu boca, más específicamente en tu lengua, en tu habla, en tus palabras. ¿Qué tal, querida familia? Espero que esté muy, pero muy, muy bien. En esta ocasión quiero tocar un tema, ¿sí? Un tema específico que tiene que ver con el poder que hay en el habla, en nuestra boca, ¿sí? Un poder que Dios ha puesto, ¿sí? Pero el asunto es que aunque usamos este poder, muchas veces o la mayoría de las veces lo usamos en contra de lo que deseamos, o sea, a favor nuestro no, sino en contra, lo usamos en contra, y ese es un gran problema que tenemos. Entonces debemos ser conscientes de esta herramienta que Dios nos dio, del poder que Dios depositó en nosotros, para usar esto a nuestro beneficio, y no solo a nuestro beneficio, sino en beneficio de quienes nos rodean, ¿sí? Nuestro entorno, ¿ok? Para esto quiero hablar, para poder desarrollar este tema muy brevemente, quiero hablar o dar unos versículos bíblicos usando al Creador como ejemplo de esto, ¿sí? Y de lo que debemos hacer nosotros. Así que Él es el ejemplo a seguir, y por eso voy a citar las Escrituras, no como un libro, la Biblia, ¿sí? No como un libro religioso, sino más bien como un libro que habla verdades espirituales, universales, ¿ok? Así que de esta manera voy a tratar este tema. No va a ser una predicación esto, simplemente un pensamiento que voy a desarrollar y compartir con ustedes, que a mí me funciona y sé que a ustedes les va a funcionar, y más para los tiempos que estamos y los que vienen, los que se están avecinando, ¿ok? Así que esto es fundamental que lo asocien en sus vidas, lo desarrollen y lo compartan, ¿ok? Bien, para esto quiero citar el libro de Génesis, que es el primer libro en la Biblia, ¿sí? Que Génesis tiene que ver o viene de inicio, de principio, ¿sí? Así que por eso vamos a usar este primer libro para dar un principio que aparece en el principio de la Biblia, ¿sí? En el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o crió, Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas, ¿sí? Las haz o la faz es lo mismo, ¿sí? Versículo 3, y acá viene lo bueno: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, las separó. Versículo 5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6, el último: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Bien, hasta ahí nomás, ok. Dios, vamos al versículo 1, creó los cielos y la tierra. El versículo 2, ¿sí? Vio que la tierra está desordenada y vacía. No voy a especificar o no quiero ondear en lo que pasó entre el versículo 1 y versículo 2, ¿sí? Porque Dios había creado los cielos y la tierra perfectamente, ¿no? Y en el versículo 2 la encontramos desordenada y vacía, ¿sí? Así que antes de este versículo estaba llena y estaba ordenada, pero ahora Dios la encuentra desordenada y vacía, ¿ok? Y Dios en el versículo 3 dijo Dios sea la luz, porque el mundo está en tiniebla, ¿sí? Pero acá es lo que viene lo importante. Dios dijo sea la luz,
y fue la luz. Acá ese Dios dijo es Dios empleando la palabra, Dios usando la palabra. Y dice la Biblia, sí, acá en este versículo, las escrituras, dice Dios dijo, sea la luz y fue la luz. O sea que Dios emplea la palabra ¿para qué? Para crear. Dios crea a través de la palabra. Y esto es lo que quiero que tomes conciencia. Dios usó la palabra ¿para qué? Para crear. Pero no solo para crear, sino para ordenar. Ordenar de autoridad y ordenar de orden, ¿sí? De ordenar las cosas, ¿ok? Porque la tierra estaba desordenada y vacía y Dios ahora tomó la decisión de ordenar la tierra. El versículo el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Dios vio que su creación estaba desordenada y vacía. Ahora te voy a hacer una analogía de esto. En tu vida, en mi vida, ¿sí? Lo que nuestra realidad es el mundo que creamos, ¿sí? Ese mundo que nosotros digamos perfecto, resulta que ahora lo estamos viendo desordenado y vacío, ¿sí? Desordenado y vacío, pata para arriba, ¿sí? Mal. Bueno, Dios, cuando vio eso, lo que hizo fue empezar a ordenar la tierra con la palabra. ¿Y cómo lo hizo? Creando, porque con la palabra Él creó, ¿sí? Él creó. Y dijo Dios, ese dijo Dios es habló Dios. Y cuando Dios habló, creó. Ahora lo mismo va a pasar contigo. Cuando tú hables, tú vas a crear, ¿sí? Para bien o para mal vas a crear. Fíjate que acá en este versículo fíjense que en este versículo del Génesis capítulo 1, versículo 4 dice, vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. O sea que Dios observó lo que había declarado y creado, ¿sí? O más que declarado, lo que había, no quiero usar ni declarar ni decretar, porque nosotros ni declaramos ni decretamos, ya pronto voy a hablar de eso, pero sino que creamos simplemente conforme a la habilidad o el poder que Dios nos dio, el don que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio, pero no porque nosotros tengamos la capacidad de decretar y todo eso, que no somos dioses para eso, pero sí tenemos la capacidad de crear o ordenar, ¿sí? Ordenar para que nuestra realidad, nuestro mundo se acomode, ¿ok? Ahora, volviendo a este versículo, y vio Dios que la luz que Él había creado a través de la palabra era buena, y la separó de las tinieblas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cada vez que hablamos, ser conscientes. Y si algo está pasando en nuestras vidas, ¿es bueno esto que está pasando en nuestra vida? ¿Es conforme a lo que yo hablé? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé que produjo esto? ¿Qué atraje con lo que hablé? ¿Me entiendes? Entonces, si algo está en tu vida y no te gusta, bueno, empieza a controlar tus palabras. Si lo que ves no te gusta, elimina eso, y si lo que ves te gusta, seguí hablando a través de eso. Acá Dios vio que lo que Él había creado a través de la palabra era bueno, y la separó de las tinieblas, la separó, ¿sí? Cuando vos ves que es bueno, lo separás de lo malo, lo separás, esto es bueno, y lo separás, ¿sí? Recuerde que esto es una analogía, no estoy predicando, ¿ok? He predicado sobre estas escrituras, estos pasajes, y no es la forma, pero sí te estoy haciendo una analogía, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que hablamos va a crear algo, para bien o para mal. Acá Dios, siendo Dios todopoderoso, estaba creando para bien, y Él veía que era bueno. Ahora, si estás creando algo en tu vida y no te gusta, vas a ver que no es bueno, que es malo, y eso no te sirve, no te edifica, por lo cual debes empezar a tener cuidado con tus palabras, que hablas, ¿sí? También puedo decirte de lo que escuchás, ¿sí? De lo que te dicen por ahí, en lo que te enfocás, pero bueno, acá el caso en esta ocasión es que quiero crear conciencia en ti de lo que hablas, ¿sí? Tú tienes, vos, acá bien lo argentino, tienes la capacidad de crear con tu palabra, tus palabras, o la palabra, tu realidad.
Y si tu realidad no te gusta, la podés ordenar, ¿sí? O la podés empeorar, o la podés arruinar. Está en vos ese poder, pero tenés que ser consciente, totalmente consciente de esto. Si no eres consciente, lamentablemente vas a estar creando una realidad que no te gusta, un mundo desagradable que no te va a gustar, ¿sí? Y que quizás lo estás viviendo, pero acá te estoy dando la receta, el remedio, la solución para que puedas alterar eso y que este mundo, esta realidad sea totalmente beneficiosa para ti y los tuyos, no solo para ti. Bien, entonces, cuando Dios vio que todo estaba patas para arriba, ¿sí? En el versículo 3 dijo: Dios sea la luz. Trajo luz, entendió Dios que había que ordenar esto y fue y lo ordenó. ¿Cómo? A través de la palabra. Y no dice la Biblia que Dios fue y trabajó y ordenó, dice que a través de la palabra Él ordenó, ¿sí? Acá podríamos decir que la palabra tuvo poder de acomodar todo y crear, o hubo seres a los cuales a través de la palabra esos seres acomodaron. No sé, podemos entrar en un montón de cosas, conjeturas, pero no es la idea. Acá la idea es que cuando soltamos la palabra, algo pasa, algo empieza a acontecer, ¿ok? Ahora, para culminar, quiero llevarte al libro de Santiago capítulo 3. A ver, dame un cachito. Santiago capítulo 3. Miren, Santiago capítulo 3, versículo 3 dice: He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. O sea que al caballo, quien está arriba del caballo, le pone freno en la boca y lo domina como quiere al caballo, ¿sí? ¿Cómo es el caballo dominado? Por su parte más pequeña, por la boca, ¿sí? Ustedes lo frenan al caballo ahí, ¿sí? Por la boca. Esto lo dice el libro de Santiago capítulo 3, es un libro que aparece en el Nuevo Testamento. El capítulo 3, versículo 4, dice: Mirad también las naves, ¿sí? Esto es, los barcos, que aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, ¿sí? Por donde quisiere el que la gobierna. O sea que el que la gobierna la lleva para donde quiere, sin importar los vientos impetuosos, nada, no importa, sin importar el tamaño de la nave. Quien tiene el control del timón de este barco, de esta nave, lo va a llevar y conducir por donde quiere. O sea que el barco, siendo tan grande, es conducido tan solo por un pequeño timón. Ok, fíjense. Ahora, perdón si se escucha, hay un perro ladrando, lo lamento. Bien, el versículo 5 dice: Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Okay, y acá otra analogía entre el fuego pequeño y el gran bosque. Un pequeño fuego, ¿sí? Un fósforo puede encender un gran bosque, ¿sí? Puede hacer desastre, ¿sí? O sea que la lengua puede hacer cosas buenas y cosas malas, puede conducir un barco, podemos dominar un caballo por la boca, podemos un barco por el timón. La lengua es lo mismo, todo nuestro ser. Si dominamos nuestra lengua, podemos dominar todo nuestro ser. El mismo libro de Santiago lo dice. Así que es muy interesante. Mira el versículo 7: Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres de la mar se le doma y es domado de la naturaleza humana. Esto es interesantísimo. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero lo quería decir, y todo tiene que ver con la palabra también. Pero bueno, ese es otro tema que, si les interesa, lo puedo llegar a hablar. Pero lo que sí quiero decir, volvemos al versículo acá, del versículo 5: Así también la lengua es un miembro pequeño que se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Ahora,
vean que si nosotros dominamos la lengua, podemos dominar la realidad, podemos embellecer nuestra vida, la vida de quienes nos rodean. ¿Cómo lo hacemos? Solo a través de dominar la lengua. Sí, la lengua. Dios en el Génesis capítulo 1 vemos cómo ordena la tierra. Ahí hasta el versículo 11 Dios empieza a crear hasta que crea al hombre, ¿sí? Restaura todas las cosas, ordena todas las cosas. Dios hizo eso, ¿ok? ¿Cómo? A través de la palabra. Ese dijo es la palabra. Y acá en Santiago, muchos miles de años después, Santiago sigue hablando de lo mismo, de dominar la lengua para poder alterar la realidad, para tener cuidado y no encender un gran bosque con un pequeño fuego, ¿sí? Para no crear. También este libro habla de las guerras que son producto de la lengua, ¿sí? De hablar. Entonces no hable de más, es preferible que te calles si vas a hablar tonterías, si vas a hablar malas palabras. Y si vas a hablar buenas palabras, fluye, ¿sí? Por eso es bueno usar afirmaciones, por eso la terapia subliminal ayuda muchísimo, ya que tiene palabra y esa palabra tiene poder, ¿sí? Les recomiendo que vean el experimento de Emoto, que es un científico que habla del agua y el poder de la palabra. Es muy interesante lo que se puede hacer, muy interesante lo que se puede crear. Acá simplemente te quiero traer a conciencia, espero que esto te haya servido y recuerda que la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Ten presente eso, sé consciente. Usa la lengua para el bien, para el bien. Bendice este canal, bendice mi vida, eso va a volver a tu vida. Yo, en el nombre del Dios Todopoderoso, ¿sí? Dios te bendiga grandemente con abundancia de todo lo bueno, ¿sí? Y no lo hago por egoísmo pensando en que eso me va a volver, lo hago porque te deseo lo mejor, ¿sí? Sin embargo, ese fruto va a ser beneficioso para mí, ¿sí? Así que Dios te bendiga grandemente, Dios multiplique todo lo que tú siembres en mi vida, en la vida de otros, y que siempre sea bueno lo que siembres, ¿ok? Abrazo grande, Dios te bendiga enormemente.